Dicen que quien escucha su llanto, ya está condenado. Hoy verás 3 historias reales de La Llorona que te pondrán los pelos de punta. No mires atrás, comenzamos. Dicen que si escuchas su llanto, es porque ya no puedes escapar. No corras. No grites. Solo, escucha. No importa dónde estés. Una carretera vacía. Un río abandonado. O tu habitación, en plena madrugada. Ella puede encontrarte. Y lo peor de todo, es que no estás sola en el mundo. Porque La Llorona tiene muchas caras. Y cada una lleva una maldición. La historia que nadie quiere contar. Cuenta la leyenda que en un pueblo remoto, donde el tiempo parece detenido, vivía una mujer hermosa y humilde. María se enamoró de un forastero, un hombre rico, elegante, que le prometió amor eterno. Tuvieron 2 hijos. Vivieron felices por un tiempo, hasta que él desapareció. María lo esperó, lo lloró, y cuando entendió que no volvería, su tristeza se pudrió en rabia. Una tarde, caminó hacia el río. Llevaba a sus hijos de la mano. Les cantó una canción de cuna. Y los sumergió, uno por uno, hasta que el río quedó en silencio. Luego, ella misma saltó. Pero la muerte no fue su castigo. Fue solo el inicio de su condena. Desde entonces, nadie duerme en paz. Su llanto aún se escucha. ¡Ay, mis hijos! Ese grito es un susurro que atraviesa el tiempo. Un eco maldito que sigue caminando por los ríos del mundo. Y hay algo que debes saber. Si la escuchas cerca, estás a salvo. Pero si su llanto suena lejano, ya es demasiado tarde. La maldición en toda Latinoamérica. La Llorona no vive solo en México. Su espíritu se esconde en distintas formas en toda América Latina. En Guatemala y El Salvador es la ciguanaba, una mujer hermosa que aparece a los hombres infieles. Pero cuando le miras el rostro, descubres el horror. Una calavera podrida, con ojos ardientes. En Venezuela es la sayona, una aparición vestida de blanco, que castiga a los que traicionan a sus parejas. Camina en las noches y desaparece justo antes de atacar. Sus víctimas no vuelven a hablar. En Perú y Bolivia, una mujer de blanco vaga por los Andes. Se lleva a los niños que se alejan de casa y deja tras de sí un llanto que paraliza el alma. Distintas versiones. Mismo dolor. Misma maldición. La mujer del Río Blanco, República Dominicana. Y aquí, en las zonas rurales de República Dominicana, también se ha visto algo parecido. La llaman la mujer del Río Blanco. Aparece al anochecer, flotando sobre la tierra, con un velo que cubre su rostro. Quienes la han visto no se atreven a contar lo que vieron, pero un niño sí habló, una sola vez, y su historia se quedó para siempre. Yo estaba pescando con mi abuelo, escuchamos un llanto, pensamos que era una mujer perdida, pero cuando nos acercamos, el río se volvió rojo, y la vimos, blanca, flotando. Mi abuelo me hizo correr. Desde ese día, no volvió a salir de noche, y yo aún escucho su voz cuando cierro los ojos. ¿Leyenda o realidad? ¿Es solo un cuento para asustar a los niños? ¿Una advertencia para no caminar de noche? ¿O es una presencia real? Una madre condenada, cargando su crimen en pena eterna. Investigadores paranormales afirman haber grabado su voz. Gritos desgarradores cerca de ríos. Sombras sin forma. Y niños hablando solos, diciendo que una mujer los llama desde el agua. Hay grabaciones, testimonios, cicatrices que no se ven, pero no se olvidan. Y cada día, más personas aseguran haber sentido su presencia. Y otras desaparecen. La pregunta final. Ahora que conoces la verdad, solo te queda una pregunta. ¿Te atreverías a caminar junto al río a las 3 de la madrugada? Y si lo haces, y escuchas un llanto, no te detengas. No mires atrás. Y por lo que más quieras, no respondas. Porque si le hablas, te convertirá en uno más de sus hijos perdidos. ¿Y tú? ¿Has escuchado una versión diferente de La Llorona en tu país? Déjala en los comentarios. Suscríbete para más relatos oscuros como este. Y esta noche, antes de dormir, cierra bien las ventanas. Y si oyes a alguien llorar a lo lejos, no fue el viento. Y si eso te pareció aterrador, espera a ver lo que viene.
En la siguiente historia, La Llorona no solo fue escuchada, fue grabada en pleno llanto. Quédate, porque esto apenas comienza. La Llorona, el llanto que anuncia la muerte. Dicen que, si alguna vez escuchas su llanto en la oscuridad, es porque ya es demasiado tarde. Cuenta la historia que, hace siglos, en un pequeño pueblo, vivía una mujer hermosa. Su belleza era envidiada por todas y deseada por todos. Pero su corazón solo le pertenecía a un hombre que, con el tiempo, dejó de amarla. Él la abandonó por otra mujer, y en su desesperación, cegada por el dolor y la rabia, ella llevó a sus propios hijos hasta el río. Las aguas estaban frías, el viento silbaba entre los árboles, y sin dudarlo, los arrojó al agua oscura. Sus pequeños gritaron, pero la corriente los arrastró hasta el fondo. Cuando el frenesí de su locura se disipó, cuando la ira se transformó en horror, ya era demasiado tarde. Sus hijos se habían ido. La desesperación la consumió, y con un grito desgarrador, se lanzó al río, esperando reunirse con ellos en la muerte. Pero la muerte no la aceptó. Desde aquella noche maldita, su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el siguiente, condenada a vagar eternamente, buscando a sus hijos, llorando su nombre con una voz que hiela la sangre. No es solo una historia antigua. Hay quienes aseguran haberla visto. Una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por su largo cabello negro, caminando sin rumbo por los ríos, los lagos, los callejones oscuros. Eran las 3 de la madrugada. Caminaba por un sendero junto al río cuando escuché un sollozo. Primero suave, luego más fuerte, hasta volverse insoportable. Cuando volteé, la vi. Su rostro no tenía ojos. Dicen que la Llorona no solo busca a sus hijos, busca nuevas almas para arrastrarlas con ella. Otros creen que su historia es aún más oscura, que no es el espíritu de una madre afligida, sino algo mucho peor. Algo que usa su apariencia para engañar, para atraer a los incautos hacia la oscuridad. Pero lo más aterrador es esto. En cada lugar donde se ha escuchado su llanto, desaparece alguien poco después. Algunos testigos aseguran que su voz puede engañarte. Si la escuchas lejana, significa que está cerca. Pero si la oyes justo a tu lado, es porque ya te ha encontrado. Muchos han tratado de captarla en video, algunos han logrado grabaciones inquietantes, donde se escucha su llanto, susurros en la oscuridad, sombras que se mueven solas. Pero hay algo que debes saber. Si alguna vez escuchas su lamento en la noche, no mires atrás. No te detengas. Porque aquellos que la han visto, nunca han vuelto a ser los mismos. ¿Realidad o simple superstición? Eso, lo decidirás tú. Las 2 primeras historias fueron intensas. Pero no todo sobre La Llorona es puro terror. La siguiente historia te mostrará un lado inesperado. Quizás no te asuste, pero seguro te va a dejar pensando. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorrer tu cuerpo en la oscuridad de la noche? Esa sensación podría ser más real de lo que imaginas, porque en las noches más oscuras algo acecha en las sombras. Esta es la historia de La Llorona, una madre atrapada entre el amor y el horror, cuya búsqueda nunca termina. María, una mujer hermosa, vivía feliz con su esposo y 2 hijos pequeños en un pueblo apartado. Sin embargo, su mundo se desplomó cuando su esposo la dejó por otra mujer. Desesperada y consumida por el dolor, cometió el acto más terrible en una noche tormentosa. Arrastró a sus hijos al río y los arrojó al agua. Al ver cómo sus hijos desaparecían, la culpa la devastó. Corrió al agua para salvarlos, pero el río la arrastró y su vida terminó. María nunca fue encontrada, pero su alma quedó atrapada, condenada a vagar por los ríos buscando a sus hijos. En las noches oscuras, su llanto resuena en el aire: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Pero sus hijos nunca regresarán. Muchos aseguran haberla visto, caminando cerca de ríos, vestida de blanco, con el rostro cubierto. Otros dicen que no solo llora por sus hijos, sino que busca más almas para acompañarla en su condena. Si alguna vez escuchas su llanto en la oscuridad, corre, no te acerques. La Llorona no solo busca consuelo, sino almas perdidas como la tuya. Si alguna vez ves a La Llorona, no habrá escape. Res Historias, 3 advertencias. Pero La Llorona sigue ahí, esperando en la oscuridad, llorando por sus hijos. Tal vez, esta noche la escuches tú. Si quieres más relatos oscuros como estos, suscríbete, deja tu like y comenta cuál historia te puso los pelos de punta. Nos vemos en tu próxima pesadilla.